Ricardo García Herrera, catedrático de Física de la Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid, del Instituto de Geociencias CSIC UCM, con un amplísimo currículum y además fuiste profesor mío hace unos cuantos años. Quería preguntarte, sabemos que ahora mismo las temperaturas que estamos teniendo no tienen precedentes en muchísimos años. ¿Cómo sabemos que esto es así? Bueno, esto es posible porque se utilizan una serie de técnicas muy variadas. Por ejemplo, viendo el contenido de oxígeno, de ciertos isótopos del oxígeno en testigos de hielo que se sacan en Groenlandia o en la Antártida, o analizando las características de los anillos de los árboles de ciertas especies, o analizando sedimentos en los lagos, o también utilizando fuentes documentales, es decir, qué cosas del clima pasado se cuentan en diferentes fuentes documentales. ¿Como por ejemplo? Bueno, la que nosotros más hemos estudiado son los diarios de navegación. Resulta que desde tiempos de Felipe II, creo que fue en 1560 y algo, por ejemplo, los barcos españoles que cruzaban el Atlántico se veían obligados a rellenar un cuaderno de navegación donde iban indicando cuáles eran los principales acontecimientos que habían ocurrido, cuál era el camino que habían seguido y demás. A la vuelta del viaje, ese cuaderno de navegación se quedaba en lo que ahora mismo es el Archivo General de Indias en Sevilla, pero que entonces era la Escuela de Mareantes. Entonces el catedrático de cosmografía lo que hacía era, hablaba con los pilotos y analizaba ese cuaderno y servía para instruir a los siguientes pilotos. A partir de ahí, en las diferentes naciones que empiezan a surcar el Atlántico y el resto de océanos, se vuelve obligatorio mantener un diario de navegación, que básicamente tiene las mismas características en todos ellos, desde más o menos finales del siglo XVII, principios del XVIII, que esto se consolida, y lo que iban indicando era cuál era su posición, cuál era la dirección, la fuerza del viento, el estado del mar, el estado de la atmósfera, y además tenían que indicar pues si había habido un accidente y alguien, no sé, por ejemplo, si había roto una pierna porque le había caído algo encima, o si había pasajeros enfermos, o si se encontraban con un navío enemigo o habían avistado tierra en tal sitio, todo ese tipo de cosas. De tal manera que tenía esta validez legal, porque era bueno, pues el testigo de que se habían hecho las cosas adecuadamente. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido aprovechar esa información relativa a la dirección del viento y la fuerza con la que lo describían, y entonces hemos hecho climatologías desde el siglo XVII hasta ahora, utilizando esos registros, que tienen mucho valor porque hay que darse cuenta que en esa época, siglo XVIII, siglo XIX, no había otros observatorios en los océanos más que lo que registraban los barcos. Ahora tenemos los satélites que nos dan información de lo que está pasando en cualquier sitio, pero entonces solo eran los barcos que para nosotros eran como observatorios flotantes. ¿Y hay alguna expedición a la que le tengas especial cariño, podríamos decir? Bueno, sí, últimamente nosotros estamos estudiando la expedición Malaspina, que ya sabéis que Malaspina era un ilustrado italiano al servicio de los Borbones en España y que, al igual que otras naciones de la época, pretendió hacer una expedición de carácter científico que diera la vuelta al mundo. No se logró, pero fueron 2 años de navegación por las costas fundamentalmente de América, y a su retorno, es también a veces un signo del país, en lugar de celebrar la llegada y el éxito de la expedición, pues a Malaspina pues lo encerraron y los documentos estuvieron ahí mucho tiempo sin ser analizados. Esa situación se revertió hace tiempo, pero nosotros hemos visto que de la información meteorológica no se había analizado con detalle. Entonces lo que hemos podido comprobar es que los instrumentos que llevaban, aunque eran muy primitivos, daban una calidad de información, porque ya llevaban termómetros y barómetros, similar a la que actualmente se alcanza. Ese es uno de los temas que a mí me preguntan mucho, sobre todo cuando intentan restar importancia
a las afirmaciones que hacemos de que las temperaturas que tenemos ahora efectivamente no son comparables a las que había hace unos siglos y que además sabemos por qué. Porque muchas personas creen que ese tipo de datos no son fiables. ¿Cómo se puede saber que esos datos sí que lo son? Bueno, hay muchas técnicas que son muy sofisticadas y que dependen del tipo de dato. Una cosa es cuando tú lo que haces es cavas o perforas una superficie de hielo y coges hielo fósil que a lo mejor hace 200, 300.000 años y lo que buscas son burbujas de oxígeno para ver cuál es el contenido de un determinado isótopo del oxígeno, que es indicador de la temperatura, y entonces ahí necesitas un proceso químico estadístico bastante complicado. Otra cosa es lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros hacemos con los registros de estos documentos es compararlos con la climatología actual y ver las discrepancias, si son explicables o no son explicables, si hay sesgos o no hay sesgos por diferentes técnicas estadísticas. Entonces, cada tipo de técnicas que busca el pasado tiene sus propias formas de calibración y validación. Pero se encuentran cosas muy interesantes porque hay que destacar que la atmósfera está caracterizada por lo que se llaman ciclos multidecadales, que son oscilaciones de muy largo plazo. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que en el monzón africano de la costa occidental, bueno, pues que ahora mismo está en una fase que está dando lugar a unas sequías muy intensas en el Sahel, hace como del orden de 150 años estaba en la fase contraria y ahí la precipitación fue mucho más abundante y entonces las condiciones de vida en aquella zona eran mucho mejores. Esa información, ¿por qué es interesante? Porque lo que pasó hace 150 años no está afectado por las emisiones de gases de efecto invernadero y nos permite caracterizar mejor la variabilidad natural del clima y entonces en los estudios de atribución que se hacen, donde lo que buscamos es ver qué parte es una oscilación natural y qué parte se superpone, que es la componente del calentamiento global, del efecto antropogénico, al tener mejor caracterizado el pasado, podemos caracterizar mejor el presente y afinar los modelos. Ese es el valor que tienen todas estas observaciones y la necesidad que tenemos de registros muy largos. No es solamente un interés histórico de ver qué es lo que pasó en el pasado, no, sino que cuanta más información tengamos del pasado, mejor podemos entrenar a los modelos y más fiable va a ser la predicción del futuro. Y por último, ¿cómo llegáis a esos documentos? ¿Qué se necesita para que tengas esos papeles en la mano? Bueno, se necesita paciencia, se necesita colaboración con otras disciplinas. Nosotros este es un trabajo que hemos hecho en colaboración con historiadores, con archiveros, con geógrafos y generar un protocolo de trabajo que permita entenderse a disciplinas tan diferentes y luego conectarse con muchos colegas. Por ejemplo, nosotros lideramos un proyecto europeo donde estaban gente del Instituto Meteorológico holandés, de diferentes universidades en Inglaterra, en Argentina y demás, y lo que vimos fue que el mundo, para nuestra sorpresa, entre comillas, era más global de lo que pensábamos, porque, por ejemplo, la estructura de los diarios de navegación era muy similar. Luego lo piensas y dices, tiene todo el sentido, porque aquella gente se encontraba en los puertos y entonces intercambiaban información y procedimientos y demás. Luego de vez en cuando se peleaban entre ellos, pero esa parte que quedaba, ¿no? Y entonces, con esa visión multidisciplinar de tener claro lo que uno está buscando y luego trabajar con alguien que sepa buscar en los archivos, se puede llegar a este tipo de procesos. Todo esto que nos estás contando nos está demostrando dos cosas fundamentalmente. La primera, que esto es transversal, que necesitamos a todas las ramas del conocimiento trabajando en lo mismo. Y lo segundo y más importante, que es que todo lo relacionado con el clima no tiene fronteras. Efectivamente, no, el clima no tiene fronteras y esta división que hay entre las distintas ramas de la ciencia es artificial, porque cuando uno va a ver cosas como es el impacto en las sociedades, necesita eso, toda la riqueza de la sociedad, tenerla enfrente a través de las distintas disciplinas. Ricardo, muchísimas gracias por contarnos este proyecto tan interesante.